por atrás. ¿Ya? ¿Ya? ¿Segura? ¿Ya? Qué bueno. Acábate la pila. Ah. Llena de gozo poder platicar con todos estos personajes que son parte muy importante de la danza, y en esta ocasión con un gran músico mexicano que me hace el honor de compartir esta plática conmigo y con todos ustedes, y es el maestro Bringas. Un aplauso, por favor. Maestro, apláudase. Vamos a platicar un poquito de la historia. ¿Mexicano? Mexicano. ¿Chilango? Chilango. Bueno, del DF. ¿Sí? De la Ciudad de México. No es cierto, yo nací en el DF, así que ¿Sí? del DF. Sí, ¿verdad? ¿Cuál de la Ciudad de México? Eso yo sí invento que le pusieron. De Feño. ¿Cómo empieza la vida del maestro Bringas? ¿Dónde surge? ¿Qué pasa? Bueno, yo nací en una familia donde mis papás eran doctores. Y mis tres hermanos mayores, yo soy el menor, mis tres hermanos mayores eran músicos, ¿no? Pero en realidad mis papás, pues en el fondo eran artistas también, no nada más en su ramo, que es la medicina, que también es un arte, sino realmente mi papá empezó a estudiar desde chiquito, empezó a estudiar piano, su mamá también estudió piano, y mi mamá estudió danza, y durante toda su vida siempre quiso estudiar violín, y estuvo estudiando violín muchos años. Entonces, bueno, aunque eran médicos, siempre nos inculcaron como las artes, ¿no? Y mis tres hermanos mayores, pues ellos estudiaron piano desde chiquitos. Y bueno, yo empecé estudiando piano a los 9 años, pero no me sentí ni a gusto ni con el maestro que tuve ni con el piano. Entonces más bien me encontré con la guitarra a los 10 años y siempre he sido guitarrista. A pesar de que me he hecho más famoso como percusionista, siempre he sido guitarrista, ¿no? Y bueno, a los 12 años, empecé la guitarra a los 10 años, y a los 12 años empecé con la percusión. Pero percusión normal, digamos, occidental, batería, congas, bongos, ¿no? Y a los 12, 13 años escuché el tabla de India en un cassette. Porque ni a disco llegaba, entonces en un cassette estudié el tabla. A los nuevos, a los chicos más jóvenes les voy a poner una imagen de lo que era el cassette. Exacto. Si no saben. Y bueno, pues ahí empecé un amigo mío que se llama Arcadio Hernández consiguió el primer tabla, yo creo que entró a México, en Tepito. Para no variar. O en la Lagunilla por ahí. Ajá. Pero él consiguió la primera tabla que entró a México. Y pues la empezamos a tocar él y yo en un grupo que tenía con mi hermano Germán Bringas, que se llamaba Sueños de la Tierra. Y éramos un trío que hacíamos jazz contemporáneo y pues fusiones y cosas así. El jazz contemporáneo en ese entonces venía como de una rama que surgió en Europa en una marca de discos que se llamaba SM, Ediciones de Música Contemporánea, y realmente para mí ellos fueron los precursores de lo que ahora es el world music, que son músicos de jazz que empezaron a incluir instrumentos de otras partes del mundo, étnicos, como el tabla, el sitar, el shakuhachi, etcétera, ¿no? Y empezaron a hacer esa fusión entre otras culturas, ¿no? Étnicas y el jazz. Y bueno, pues después de ahí ya se convirtió todo en world music, ¿no? Y ya cualquier fusión o confusión ya le dicen world music, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a escuchar, gracias a Colin Walcott empecé a estudiar el tabla, bueno, no empecé a estudiar con él, me inspiré en él y en Zakir Hussain.
Y hasta los 20 años pude encontrar un maestro de tabla, que fue Arturo Cordero. Estudié 3 años con él. Me he dedicado ya 25 años a tocar el tabla. 25 años. 5 años de que empecé de tablista, pero ya llevo otros 10 de músico. Llevo 35 años tocando. En realidad, muchos años ya dedicado a la música. Y entonces, después de haber llegado con el maestro, con el maestro, ajá. Después conocí a un percusionista mexicano, ajá, que fue el primer derbaquista que entró a México con un derbaque, que se llama Saúl Espinosa. Y yo empecé a tocar con él en un dueto que hacíamos de derbaque y de tabla. Y tocamos en 3 eventos, que era una venta de muebles y cosas de India, ahí por las Lomas. Y me invitó a tocar ahí con él. Y ya, después conseguí yo un derbaque en biblos y empecé a tocarlo pues con el estilo de la tabla, ¿no? Porque pues no había maestros de derbaque. Y hasta que encontré un maestro que es Suhail El Mogualem, y estudié con él varios meses. Aprendí mucho con él, y posteriormente estudié con Fadi El Saadi. Estudié como 10 meses con él, y pues básicamente ese es como el inicio como derbaquista, ¿no? Y ya con una técnica correcta, no de tabla sino de derbaque, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues empecé a trabajar con muchas bailarinas, principalmente con Laila Canán, con quien trabajé más de 10 años con ella en sus clases. Cada lunes semanalmente estábamos ahí tocando para ella y para sus alumnas. Ahí conocí a mi esposa, Ariadna. De allí también, de allí surgió. También tenemos como invitada a Ariadna, su esposa, ¿verdad? Porque vino porque no me lo vaya a pellizcar. Algo me sabe, yo creo. Pero dijo, no, yo solo no lo dejo. Con esta no. Tú no te preocupes. Me da permiso. No, bueno. Y entonces de allí se conocen, y en realidad estamos hablando de ¿hace cuántos años? Pues ya vamos a cumplir 10 años. 10 años. 10 años, entonces nos conocimos hace 12. Nos conocimos hace 12 y bueno, pues era una alumna que estaba en las clases de la maestra Laila. Yo era el derbaquista, y después ella de estudiar con la maestra Laila empezó a dar clases, y fue que me invitó a tocar para su evento, su gala con sus alumnas, 2 veces, ¿no? Y después de eso pues ya empezamos a salir, nos hicimos novios. Ya nos dimos cuenta que fue lo que pasó, y hay una consecuencia, ¿verdad? Una consecuencia de ¿cuántos años? De 8 años. Que se llama Yarian Murash. Qué barbaridad. Ya. Por eso no se metan con el derbaquista, chica. No, esa historia del músico y la bailarina. Qué barbaridad. Pero son muchos años ya dedicados a la danza. Me platicas rápido la historia, en realidad. Sí, pero ¿qué cosas no habrás pasado durante todo este tiempo? ¿En dónde trabajaste? ¿Con quiénes? Y yo creo que miles de anécdotas, ¿no? Pues sí, afortunadamente, esto es algo que digo mucho porque es la realidad de mi vida, ¿no? Dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pero mucho abarca, ¿no? Ajá. Y esa es la historia de mi vida. Yo toco muchos instrumentos ya ahorita, me enfoqué principalmente en el tabla y en el derbaque, ahí es donde más le apreté, digamos, y gracias a eso he abarcado mucho, ¿no? Entonces, bueno, he tocado con muchos músicos internacionales, de India, de Irán,
Estados Unidos, etcétera, y he tocado muchos estilos de música, ¿no? Música flamenco, árabe, música de India, música persa, música turca, música balcánica, música antigua, música de fusión, ¿no? Y de Pero world music. en el tiempo que estuviste dedicado a la danza oriental, ¿fue únicamente a eso? O sea, de estar, por ejemplo, con Laila, ¿no? ¿Fue únicamente enfocado a esa música? ¿O ya estabas combinando? No, ya estaba combinando. Siempre he estado como combinando diferentes estilos. O sea, sí, los lunes, digamos que era principalmente donde estaba con Laila, ¿no? Pero también los sábados estaba con Ashwa, ¿no? Y también trabajaba con Nura, con Lila Seyed, ¿no? Estuve 9 años en el grupo Egiptanos, 10 años en el grupo Egiptanos. ¿Qué es el grupo Egiptanos? Egiptanos es un grupo, era, ¿no? Porque ya ahorita ya se desintegró, pero era un grupo que principalmente rescataba raíces gitanas, ¿no? De diferentes lugares, ¿no? De música de Turquía, música de Rusia, etcétera, árabe, ¿no? Y fusionaba también con cosas mexicanas, con música mexicana. Y la fusionaba también con la danza. No era nada más música, sino era un espectáculo de música y danza, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve como 10 años. Hay muy buenas anécdotas y lo disfruté mucho. Entonces, a la par, como dices, definitivamente estabas haciendo no únicamente dedicado a la danza oriental, sino eran diferentes áreas que estabas abarcando, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Qué difícil. Mira, todo le echo todo el corazón. Entonces es difícil como que algo me guste más que otras cosas, ¿no? Pero ya poniéndome muy estricto, la música de Turquía me enloquece ahorita, ¿no? Siempre me ha gustado la música de India, ha sido como más mi fuerte, ¿no? Y la he escuchado muchísimos años, pero en este momento en que me encuentro ahorita, estoy muy enturqueizado. Y estamos, ¿verdad? Y bueno, pues es ahorita algo que me mueve mucho y siento que es algo que ahí encontré una fusión que ya está hecha, ¿no? No nada más de que tiene unas raíces muy fuertes y muy antiguas, ¿no? Sino que además están mezclándolo, haciendo una fusión con el jazz, ¿no? Y con otras músicas, ¿no? Con flamenco, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces no nada más se están dedicando a hacer algo tradicional, sino realmente están explorando otras cuestiones. Lo que veo, amante de hacer mezclas. Sí, totalmente. ¿Has hecho propia música? Sí. ¿Has creado? ¿Qué tienes? Igual, no sé, tienes tus discos. ¿Qué tienes? ¿Cómo podemos escuchar lo que el maestro Bringas ha estado haciendo en toda su Pues carrera? hay un disco que hice hace 8 años o más como 10 años ya, que se llama Fanyande, y que son puras piezas mías que compuse a lo largo de muchos años, y donde en ese disco, gracias a este chico que consiguió la primera tabla de India, después él se volvió ingeniero de sonido y él me grabó este disco donde yo toqué todos los instrumentos, guitarras, bajos, voces y todas las percusiones, batería, y colaboró mi hermano Germán Bringas con saxofón, trompeta y piano, y en algunas piezas, pero básicamente yo toqué todo. Y bueno, pues es así como algo que es realmente mío y que yo compuse en ese entonces, ¿no? Y hecho es totalmente, o sea, el haber tocado todos los instrumentos, ¿no? Sí, bueno, pues ese disco solo lo pueden conseguir conmigo, no está en tiendas. Es lo que te iba a preguntar, ¿dónde lo bajamos o cómo? Pronto lo voy a subir a internet. Sí, estaría genial, estaría muy interesante poder escuchar ese Pero trabajo. he grabado, digamos, acompañando proyectos de otras personas como en 35 a 40 discos.
¿Cómo quiénes? ¿Qué? Platícanos, por favor. Por ejemplo, Santa Sabina con Rita Guerrero, que es una inspiración. Ay, nada en mi más. vida, nada más. Ay, nada más. Toqué en su último disco, Ensamble Galileo. con el Ensamble Galileo en 2 discos. Con La Giralda grabamos 2 discos. La Giralda era un trío con un cantante de Irán, un laudista mexicano y yo en las percusiones. Con mi hermano Germán Bringas grabé varios discos. Con Fred Fried y Chris Cutler, que son 2 megamonstruos de la música alternativa, del rock en oposición y de la música experimental. Grabé un disco doble con ellos. Pues he grabado con muchas personas, ¿no? En este momento no recuerdo todas. Con Cintia Valenzuela y con Manuel Ugarte en Ensamble Céltica hicimos 2 discos. Con Mehdi Moshtagh, son muchos. Ahorita. Tiene su acordeón, Sí. su No traje mi apuntador. acordeón. Ay, trae su apuntador Sí. más bien. No te acuerdas. Y bueno, Su apuntador. con Egiptanos grabamos 2 discos, ¿no? Como que con Eblen Macari, que es un gran amigo, un gran músico con el que he tenido la oportunidad de viajar a Arabia Saudita, a Bahrein, a Líbano. Grabamos. O sea, aparte de grababa con todo, él. viajado. Sí, me ha tocado viajar mucho, afortunadamente, gracias a abarcar mucho y tocar muchos estilos, pues he viajado mucho con diferentes grupos, ¿no? Desde música antigua, con Eblé, que es una fusión entre New Age y música antigua, y música jarocha, ¿no? Entonces hace una mezcla muy interesante, donde todo embona muy bonito, y recuerdo mucho eso que tocamos en Bahrein. Pues, terminamos y todo el público se paró, así gritando en una ovación, que nos quedamos así con el golpe de la energía, así de ¿qué fue eso? Claro. Porque nunca habíamos visto algo así, ¿no? Claro, que Y gustara en tanto, un ¿no? lugar En tan un lugar lejos. tan ¿no? lejos, y que obviamente no había paleros, porque absolutamente nadie nos conocía, ¿no? Entonces Claro. realmente era gente que le entusiasmó mucho lo que fuimos a tocar allá. El proyecto que estaban haciendo, Sí. ¿no? Cuando ya se vuelven conocidos toda la gente, ¿verdad? Pues hay como el mito urbano y que no sé qué, que si ya no está tocando Bringas, que ya se le subió y quién sabe dónde anda y que es bien payaso y que no. ¿Sí es cierto? Sí, Yo es la cierto. verdad que no. Lo único que se me ha subido es la panza. Sí se me ha subido. Entonces, Él lo dijo, yo lo dije. sí, esa es la verdad. No, ya, Yo desde las primeras veces que te vi, yo comentaba que llegué y me acerqué así de ¡ah! ¡Del maestro Bringas! ¡Ay! ¿Y si lo saludo? Si lo saludo. Y que no, ¿y qué tal? Y me dice, ¿y tú qué? Pero pues ya llegué, me acerqué y todo, y él muy lindo me saludó y todo. Y dije, ay, no es payaso. No es payaso. Pudiera ser, pero no es payaso. gracias. Pero sigues tocando. O Claro. sea, realmente, si alguien te quiere contratar, te quiere llevar a algún evento, sigues trabajando para la comunidad de danza árabe en Sí, México. claro, por supuesto. Sí, y obviamente, o sea, sí hay que cobrar, ¿no? Y no nada más yo, sino cualquier músico y bailarina debe de cobrar por lo que hace, ¿no? Pero soy muy accesible, ¿no? Soy accesible y nos podemos poner O de sea, acuerdo. que no los super miles de pesos por 5 minutos y así. Cobren dólares. Pesos no. Ay, no es cierto, ¿eh? Se está viendo la situación y no ve. O sea, no, por favor. Pronto en euros. Dios mío. Y ya no le seguimos porque quién sabe. No, pues nos ponemos de acuerdo y no pasa nada, ¿no? O sea, Pero en realidad no estás alejado, porque yo también como que con esa idea, al ver que estabas haciendo otras cosas, bueno, o estabas a lo mejor enfocado en cierto momento en estos grupos de otra música, de otro estilo que no fuera oriental, yo decía, bueno, a lo mejor ya se hartó de las belly dancers, se hartó de
sé, de las locas esas, no sé. Casado con una Y ya persona. luego casado con una y dije, pues pobre, pues dije, lo entiendo, ¿verdad? Pero no está, o sea, realmente no te alejaste, nunca lo has dejado. No, nunca lo he dejado y quizás nunca lo deje porque pues es algo que me encanta, ¿no? Porque se crea una interacción única que no pasa con ningún otro músico. Es diferente tocar para una bailarina que tocar con un músico, ¿no? Y hay una complicidad diferente ahí en el escenario y es algo muy bonito, muy enriquecedor y adictivo, ¿no? Ay, muy qué bonito. bonito, adictivo, exacto. ¿Con qué bailarina? Se te pone has- celosa, ¿eh? ya- Cuidado lo que vayas a decir. ¿Con qué bailarina? ¿Con qué bailarina te has sentido así en tu máxima expresión que te ha llevado, ¿no? Junto con sus movimientos, a extasiarte con tu trabajo? Dime, qué piénsale bien, dime quién. Sí, Es muy debe de difícil haber. porque no hay, como te digo, no hay una, ¿no? Sino más bien son diferentes, ¿no? Con Laila, por supuesto, muchas veces he sentido como esa conexión y ese éxtasis, ese tarab, ¿no? De llegar ahí a un éxtasis de la conexión que se crea tan padre, porque pues trabajé con ella muchos años, ¿no? Entonces la admiro y la respeto muchísimo a Laila, ¿no? Y aprendí de ella muchísimo, todo lo de que sé de belly dance, ¿no? Lo aprendí de ella, realmente, ¿no? Y después pues con mi esposa, ¿no? Obviamente, ella me enseña muchísimo sobre esto también, ¿no? O sea, yo no soy bailarín, entonces del lenguaje de la danza, de ella aprendo muchísimo también. Entonces, esa conexión pues obviamente también con ella, con Lila Celé también muchas veces esa conexión existió, con Nura, ¿no? De hecho, o sea, yo decidí empezar a acompañar bailarines porque me inspiró la danza de Nura específicamente, ¿no? La vi en el Arzobispado bailando en el grupo de Samira, la maestra Samira, quien también admiro muchísimo y la respeto mucho. Y bueno, pues yo primero vi ese evento y pues no me llamó la atención, ¿no? O sea, yo ya tocaba el derbaque, pero yo dije, pues yo voy a hacer música ya con el derbaque, ¿no? Y cuando vi salir a Nura, traía una energía tan fuerte y de tanta alegría y tanta, no sé, era un fuego ahí bailando en ese momento que me tocó verla, que me inspiró muchísimo y dije, yo sí quiero tocar, Continuar con esto. yo sí quiero tocar para bailarines, ¿no? Y con ella trabajé posteriormente, después de haber trabajado con Laila ya varios años, ¿no? Con la primera que empecé a trabajar fue con Laila, pero de quien decidí a empezar a acompañar bailarinas fue gracias a la inspiración de Nura. Wow. Que ahorita recordando a Laila, ¿después de cuántos años se volvieron a encontrar en un escenario? Después de como 7 años, ¿no? Después de como 7 años de que ella dejó la danza y se dedicó a otros negocios y bueno, hace poquito fue la despedida y el agradecimiento de Lunashi, ¿no? Y ella hizo su gala y pues le invitó a Nashua, con quien he trabajado mucho también, a Maraya, también he trabajado con ella y a Laila. Y pues ahí me tocó acompañar a Laila. ¿Qué fue después de tanto 7. tiempo, no? Fue muy bonito. Volverse a encontrar en el escenario. Fue muy bonito, que estábamos nerviosos, ¿no? Porque pues es de no tocar 7 años, de repente llega y enfrente del público, párate ahí. Claro, ¿no? claro. Y con todos los detalles de que si el sonido no alcanzo a escuchar bien la pista, agrégale todo eso, ¿no? Y que si el micrófono se oye bien y que si sí me escucho y ella bailando aquí y el público ya ahí. O sea, fue difícil. Sí. No estábamos nerviosos los dos, pero pues, lo logramos, ¿no? Bueno, 7 años hicimos que ella no se reencontraba en el escenario, ¿no? Pero tú, insisto, no has parado. No, sí he bajado un poco la cantidad. ¿Por qué? ¿No? Porque me he enfocado en otros proyectos, ¿no? Tanto proyecto personal, de lo que estoy haciendo ahorita, de una cuestión de multiinstrumentista, y
con otros ensambles, por estar trabajando con otros ensambles, ¿no? También he bajado un poco, pero no he dejado nunca de acompañar bailarines. Creo que deberías de ser de los músicos que a lo mejor los deberíamos de ver un poco más, ¿no? O a veces siento que está como desperdiciado por no sé si por el mito de que si cobra mucho o que ya no quiere trabajar en que esto. estoy muy ocupado. Exacto, que estás tuve ocupado. tuve una etapa así que sí realmente estaba muy ocupada. Estaba en 11 grupos diferentes. Entonces era una locura para mí, ¿no? Pero era muy loco porque de repente así, a pesar de estar en 11 grupos, de repente pasaron 3 meses y no hubo ni un solo concierto con ninguno. Ay, Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me meto en otros 11? Claro, ¿Qué? claro, ¿No? claro. Entonces, bueno, pues no, más bien empecé a salirme de algunos, ¿no? De los que no me interesaban tanto y enfocarme más como en algunos pocos, ¿no? Y bueno, pues ahorita sí sigo tocando en varios proyectos, pero no de una manera constante, sino esporádicamente. Por ejemplo, toco con el maestro Mehdi Moshtagh de Irán y él tiene, creo que ahorita tiene 5 ensambles diferentes, yo estoy en 4, ¿no? Entonces, pero pues no salen conciertos diarios, ¿no? Entonces sí es un mito eso de que estoy súper ocupado, pues no siempre estoy ocupado, más bien es cuestión de hablar y preguntar, ¿no? De los 20 a los 30 años trabajé de fotógrafo con un amigo mío y que era mi jefe y fotografiando en escuelas. ¿Fotógrafo? Bueno, realmente yo era el asistente de mi jefe, ¿no? Ajá. Y tomábamos fotografías en escuelas, ¿no? Okay. Y es un trabajo que disfruté muchísimo. Así de eso de que juntaban a los niños y la foto segundo escolar. grado y así. Ajá. Entonces a mí me empecé tomándolas, acomodándole a los grupos nada más, ¿no? Ok. Ese era mi primer trabajo, ¿no? Y cargando y cosas así. Pero después pues fui aprendiendo lo que él hacía y luego terminé yo tomando las fotos y las escuelas enteras, ¿no? Él se fue a vivir a Jalapa, ahí montó el estudio, entonces él maquilaba las fotografías y yo las entregaba acá a las escuelas, ¿no? Así funcionaba el negocio. Y así estuve 10 años, ¿no? Hasta que ya se me cargó mucho el trabajo de músico y ya no me daba abasto en los dos trabajos, ya no podía. Y bueno, fue que lo dejé y seguimos con una amistad muy buena, se llama Benjamín Carrillo y lo quiero muchísimo. Y aprendí muchísimo de él, no nada más de fotografía, sino de la vida. Él fue, aparte de mi papá, él fue como otro papá, porque con él aprendí muchísimo de la vida, ¿no? Realmente. Y bueno, fueron de los 20 a los 30 años que trabajé en eso y después ya me dediqué a la música, ¿no? Veo que eres una persona agradecida. Sí. Agradecida porque mencionas, ¿no? Como tienes muy presente a toda la gente que te abrió camino en tu vida, ¿no? Y creo que eso habla muy bien de ti, ¿no? Pues sí, realmente no puede uno darle la espalda a la gente que te enseñó todo lo que eres, ¿no? Se me hace algo muy nefasto. Pues sí, ellos me hicieron, ¿no? O sea, no nada más ellos, he tenido muchos otros maestros, ¿no? O sea, bueno, mi hijo es un gran maestro, por ejemplo, ¿no? Claro. Mis alumnos son grandes maestros míos, cada alumno es diferente y de cada alumno aprendo algo, ¿no? ¿Cómo es el maestro Bringas? Como maestro. Súper ¿Cómo regañado. es? Horrible. Dinos la verdad, a ver, confiesa ahorita, mira, es tu momento, estás apoyada, no estás sola. Feo, estricto, horrible, regañón. ¿Sí? Sí. No, Sí, para nada. no es de esos de que muévete, así no, que no sé. ¿No? No, de hecho estoy totalmente en contra de ese método agresivo. No estoy en contra porque así fue como yo me sentí un poco agredido, ¿no? Cuando empecé a estudiar piano y detesté el piano y detesté el solfeo gracias a esa agresión y ese modo estricto
que recibí de un maestro, del primer maestro. Y igualmente pasó con las matemáticas. Las matemáticas yo las detesté gracias a una maestra que era un ogro en la escuela donde yo estaba y que pues todo el mundo la detestaba. Y bueno, pues terminé odiando las matemáticas, Claro. ¿no? Entonces, pues sí, estoy totalmente en contra de ese método estricto y de que la letra y la música y lo que sea y la danza con sangre entra, y no, estoy en contra de eso y trato de ser lo más amable y lo más empático con mis alumnos. Sin dejar de ser estricto. Sin dejar de ser estricto, pero más que nada, o sea, si vienen a tomar una clase de derbaque conmigo o de tabla, pues yo no les puse una pistola para que vengan, ¿no? Entonces, si quieren aprender, pues está en ellos, ¿no? Y es por gusto que están ahí, ¿no? Entonces, pues me parece muy tonto regañarlos porque no les sale un golpe o algo así. Ok. Pues más bien están ahí por gusto, pues vamos a hacer que te guste, ¿no? Entonces, si les gusta, pues van a aprender, ¿no? Sí. Entonces lo poquito que yo tenga que enseñarles, pues lo van a aprender si les gusta, ¿no? Pero está en ellos, no en mí.